De nuevo esta semana, aquí en Vaya Noche, hacemos un huequito para hablar de fútbol porque, bueno, pues por motivos obvios, ayer no tenía lugar 11 titular, así que saludamos una noche más a Luis Sancho. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. José Salvarrey, hola José, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Poco a poco, ¿cómo se la estoy liando a Luis, Oye, a Luis, a Jaime, ¿os habéis fijado? Así, poco a poco. Primero una cosilla, luego otra, luego un apagón. Yo creo que el apagón me ha costado más organizarlo. El apagón te ha venido pero... un poco grande, yo creo. Pero... Sí, se me ha ido un poquito de las manos. Como decía Cruz y Raya, estás conquistándolo de a poquitos. Sí, eso es, de a poquitos. Nada, lo del apagón, eso, como dicen, se me ha ido un poquitín de las manos. Se te ha ido un poco de las manos, nada. llegará a finales de mayo y lo habrás conquistado del todo. Total, ya solo me falta empezar a entrevistar pues, a nuevos entrenadores y estas cosas, ¿no? Los nuevos fichajes. Sí, que entramos en la época propicia ya del salseo. Voy a aprovecharme de que me toca a mí hoy presentar la tertulia para empezar a hablar por mi pueblo de adopción. Venga, en Castro, que tenía lugar ese derbi. Aquí yo creo que ambos coincidíais en vaticinar que un empate era mal para los dos o bien para los dos, y al final es lo que ocurrió, ¿no? Sí, mi famosa frase de mejor dos heridos que un muerto. ¿Qué partido le sacaba esa frase tuya toda la semana? La verdad es que yo cuando la escuché, pues reconozco que una vez pensada dices, bueno, pues tienes razón, es mejor que un reparto de puntos, un punto para cada uno, ninguno pierde opciones en sus... unos por ganar y otros por estar en el playoff. Viendo cómo se desarrolló el partido, que fue un partido con muchísima intensidad, pues yo creo que al final es justo el reparto y creo que les vino bien en función de los otros resultados que había habido. Y desde mi punto de vista, bueno, lo primero, agradecimiento al Castro por lo bien que me trataron, como siempre, a Javi Colina en especial. Es que Javi Colina es súper fan de Once Titular, así me lo dijo, nos ve siempre. Sí. Pues eso por un lado, el tratamiento que me hicieron no tengo más que agradecimiento, a Agapito también, a José, el entrenador, y la verdad es que desde ese punto de vista, un ambientazo en las gradas, todo lleno, muchísima deportividad entre las acompañaba aficiones. El día, además, después del sábado que había habido. Efectivamente, había habido bateles por la mañana, estaba, digamos, todo lo que tenía que haber en Castro y podía salir medianamente bien ese día, pues salió bien, porque encima hizo un día fantástico. Y desde el punto de vista del ambiente, pues felicitar a las dos aficiones porque estuvieron de 10, las dos. Eso es bonito, ¿verdad? Esa impresión tuve yo también, porque yo estuve un poco más de incógnito que tú, veo. No te relacionaste ahí tanto, ¿no? No fui saludando a todo el mundo, pero sí, fui ahí a... ¿Me estás llamando queda bien? No, perdona. No, a mí, al contrario, todo lo que le contrario. conoce la gente, entonces que es una estrella. A mí es que me saludan. Claro, eres una estrella. Por cierto, podías haber estado allí porque hubieses estado con el entrenador del año pasado del Laredo, Iñaki Zurimendi, que le tenía sentado... Estuve con él. Con ese sí estuve, con Iñaki sí estuve. Porque en el descanso coincidimos en los pasillos y estuvimos hablando un rato. Los pasillos viene a ser el bar. Bueno, sí, efectivamente, fue ahí donde le encontré. Pues donde se cuece todo lo bueno. Pero sí, es la única persona con la que coincidí, efectivamente. Estuve también con los bueno, están siempre aquí, pero estaban los padres de Diego Marta, que coincidí con ellos, y con el vicepresidente de Laredo, con César, que estaba también allí. Pero yo fui por mi cuenta, me puse ahí a ver el partido, y la verdad es que sí que me llamó muchísimo la atención el ambiente. O sea, estaba el campo absolutamente a rebosar, lleno, con las dos aficiones, animando durante todo el partido, las dos con una cordialidad que me sorprendió para bien, porque son dos aficiones muy rivales, ¿no? Y en este caso no hubo ningún problema, y me gustó como el Sámano tuvo su zona del campo en la que se hizo también con su cuota de animación, y bueno, creo que fue un partido, en ese sentido, un espectáculo. En el campo menos, porque tampoco fue un partido demasiado vistoso. ¿Estuvieron flojos ambos equipos? No sé si flojos, yo creo que fue un partido muy competido en el medio del campo, en el que hubo muy poquitas ocasiones, algunas de ellas muy claras, pero muy pocas, y que el empate, al fin y al cabo, me pareció justo, aunque yo creo sinceramente que el Castro estuvo mejor que el Sámano. Desde mi punto de vista, el partido fue muy competido por parte de los dos. Fue un partido muy de entrenadores en el aspecto de planteamientos tácticos. Creo que en la primera parte estuvo mejor el Sámano, por lo menos durante los 35 primeros minutos se jugó mucho más en el campo del Castro. El Sámano dominando el juego y sin ocasiones muy claras, hay que decirlo. Pero bueno, hasta que el minuto 35 el Castro se empezó a estirar y empezó a tener ciertas llegadas. Desde ese punto de vista, la primera parte quizás a los puntos el Sámano hubiese merecido un poco más. En la segunda parte el partido fue muchísimo más igualado y el Castro sí que tuvo quizás un poquito más de posesión. Son equipos que se diferencian mucho por su concepto de juego. Quizás el Castro necesita tener mucho más el balón para ser más peligroso y el Sámano, necesitando tenerle menos, genera más peligro.
En este caso, el otro día, el Sámano tuvo bastante el balón y el Castro no lo tuvo tanto. De hecho, un jugador al que yo había ponderado aquí el día del Gama, como fue Llamosas, fue uno de los sustituidos, que para mí el Castro juega muchas veces en función de cómo juega este chico, que para mí es como el timón del equipo, y creo que desde ese punto de vista el Castro jugó menos de lo que juega otros días. Y por eso te digo que fue un partido como muy táctico, muy de entrenadores, muy de tener precauciones. Lo más importante cuando iba al minuto 70, 80, era ya no perder, digamos, porque ya te pones con un gol en contra y dices hay que levantarlo. Desde ese punto de vista el Castro tuvo un disparo al palo al poco de empezar la segunda parte. El Sámano también tuvo sus 2 o 3 ocasiones, un remate muy claro que paró el portero del Castro espectacular y la tuvo clarísima, y el portero del Castro estuvo muy bien, haciendo solo una parada de estas de dificultad, estuvo fantástico, y creo que fue un partido pues vibrante, con muchísima tensión y nada de relax. Lo que pasa es que ya en el minuto 90 ya no se podía perder lo que habías, mejor un punto, le repartimos, el Castro sigue metido en esa zona de playoff y el Sámano sigue igual que acabó la jornada anterior, a 2 puntos del Tropezón. El Tropezón que por la mañana había empatado contra el Cultural de Guarnizo. Hay unas imágenes muy polémicas, que es la noticia del fútbol regional. Me has estado contando antes, hace un ratito. Sí, que un jugador que no estaba convocado agredió al árbitro, otro también expulsado, intentó agredir al entrenador rival. La verdad son imágenes lamentables de lo que es el fútbol. Al final es mucha tensión. El partido había sido... el Castro, digo, el Tropezón parecía que tenía la victoria, en el 67 el empate en el partido, y ahí empezó el nerviosismo. En el minuto 90 se produce una entrada fuerte y bueno, pues ahí hubo una trifulca. Los 2 jugadores salieron expulsados y al final hubo una pelea final y no se sabe cómo este chico salió y acabó agrediendo al árbitro, algo que ha provocado pues sendos comunicados del Tropezón, una noticia en el diario Montañés, todo, o sea, un poco lío en ese sentido. Yo no sé cuál es la sanción, pero la realidad es que fue un poco traca quemada por parte en general del Tropezón, que tuvo ese empate y permitió que el Sámano ayer tuviera la posibilidad de que un empate más o menos le valiera para salir de Riomar, porque si hubiera ganado el Tropezón, el empate le iba muy justo. Sí, iba ya más ajustadete, pero, ¿no? De hecho, si hubiera ganado el partido, le hubiera bastado ganar al Colindres la semana que viene, pero con el empate tiene todavía que remar un poco, pero ya no es lo mismo, sigue estando 2 puntos por encima y lo que le queda ya no es tan duro. Estamos hablando y sigue el teniendo, Colindres y el depende Revilla. de sí mismo. Eso es. Tiene que hacer 4 de 6 puntos. Este fin de semana juega en casa contra el Colindres y después acaba la Liga jugando en Revilla, que es un mal campo para irte a jugarte las habas allí. Pero ¿qué pasa? Este fin de semana el Sámano puede salir campeón. No sería tan extraño, puesto que hay un Tropezón Albericia, que el Tropezón va a ir con bajas, su entrenador está sancionado, va a tener bajas de expulsados y sancionados, evidentemente, y el Alberi es un muy buen equipo. Es un partido que si gana el Alberi, que no es un resultado escandaloso, sí, que no es algo imprevisible o que si empatan, que tampoco es un resultado inasumible, el Sámano ganando lo tiene hecho. Sería campeón. En este respecto, a mí me gustaría saber de quién ha sido la brillante idea, y digo brillante, de poner jornada unificada de tercera división, todos a la misma hora, domingo a las 6 de la domingo, tarde. 6 de la tarde, Día de la Madre. Es que a mí me parece inconcebible. Creo que esta jornada se podía haber metido en el sábado perfectamente. El domingo es un día familiar, que todo el mundo más o menos pues tendrá sus comidas familiares. Los del PRC además tienen que votar, que están en primarias. Bueno, oye, que cada uno aporta los datos que puede poner encima de la mesa. Eso es fundamental. ¿Cómo se nota tu área política que introduces aquí en la parcela del deporte? No, es verdad, es el Día de la Madre, es puente también. Y después ten en cuenta que, jolín, cabe la posibilidad de que salga un equipo campeón. Es que celebrarlo un domingo a las 8:30 de la tarde, pues ¿qué quieres que te diga? Creo que si hubiese sido sábado, celebrarlo en Castro un sábado, creo que tiene bastante más sentido. Yo supongo que el puente ha tenido su influencia aquí, ¿no? De que no fuera en mitad del puente, sino que fuera al final del puente. Yo imagino que será por eso, ¿no? Yo sinceramente creo que habrá alguna mente brillante, sin duda, que ha pensado en algo. No sé en qué, pero algo habrá pensado. Pero es verdad que el partido de Castro sí que lo has definido bien. Al final el disparo al palo de Lambeaf creo que fue la ocasión más clara del partido por parte del Castro, y luego una ocasión, si no me equivoco, de cabeza de Villasana, que fue una parada impresionante del portero, que yo creo
que efectivamente estuvo muy bien el portero del Castro, porque creo que fue un partido en el que el Castro llevó la iniciativa, bajo mi punto de vista, durante prácticamente la totalidad del partido. Yo creo que el Sámano sí que hubo momentos en los que mostró muchísimo peligro, no solo a la contra, sino también cuando salía en transición, pero también con el balón en determinados momentos. Pero yo creo que el Castro aportó más a lo que es el fútbol del partido, pero aún así pudo llevarse una derrota perfectamente, igual que pudo ganar el partido. Yo creo que... También es cierto, desde mi punto de vista, creo que el campo les perjudicaba a los dos. Sí. Creo que el estado de Riomar pues, es irregular en muchas zonas y que eso no favorecía la circulación de balón. Y creo que es algo que perjudica a los dos equipos. Desde ese punto de vista, además, ten en cuenta que el Sámano, respecto al partido anterior en casa contra el Sietevillas, hizo varios cambios, hizo 4 o 5 cambios respecto al 11 titular anterior. Sí. Y claro, los jugadores, entre otras, desde mi punto de vista, debido al exceso de relajo que hubo frente al Sietevillas, pues han pinado las orejas esta semana y afrontaron el partido como creo que se debe de afrontar, porque creo que durante la primera parte el Sámano sí que salió mucho mejor al partido que el Castro. Después, sí, bueno, en el tramo medio y hacia el final, creo que el Castro ahí supo reconvertir un poquito la situación. Y en la primera parte no hubo ocasiones claras. No hubo ocasiones digamos claras. Que no podían pasar de cierto nivel del campo. Sí, más o menos. En el que el Sámano hizo muy buen trabajo en defensa y era muy difícil. Sí, también. Aparte el Sámano pues con sus características habituales, un equipo muy cerradito, muy juntito, jugando en 30 metros y saliendo a la contra con jugadores rápidos. Y el Castro buscando la velocidad de Cristiano, que la verdad es que yo creo que fue de lo mejor que hubo en el Castro, porque sí que lo intentó por todas partes, pero al final es que no consiguió esos espacios que podía... Sí, tampoco... No estaba contento ayer. Cristiano es uno de mis monitores en el gimnasio, ¿no estaba contento? No, lo de los 2 heridos en lugar de un muerto a él no le sirve. Pero él tiene que aprender que en esta vida, él lo va a aprender porque es joven, en esta vida a veces es mejor siempre 2 heridos que un muerto. Porque mira, esto es como... Hay cosas que cuando se dividen, hay algunas que... Pues como el dolor, cuando se divide, se lleva mejor. Y hay otras que cuando se comparten, se multiplican. Pues como las alegrías, cuando se comparten, se multiplican. Y otras, como el dolor, cuando se comparten, se dividen. Pues esto es lo mismo. Un punto para cada uno no es un mal resultado. Pues ya está. Cristiano, cuando esté en playoff, lo va a agradecer. Cuando esté en playoff. Lo va a agradecer. Y es más, a mí el Castro, en playoff, me parece que es un equipo peligrosísimo. Peligrosísimo porque tiene una ventaja respecto a, por ejemplo, el Tropezón o respecto al Alberi. Al Cayón te diría que no, y es la capacidad competitiva. Digamos que el Castro está llegando a este tramo final con la flecha hacia arriba. Físicamente están muy bien, aprietan, corren y compiten muy bien. Vuelvo a decir lo mismo, creo que al Castro le perjudica el campo. Y sobre todo, lo dije el año pasado, aquí en muchísimas veces, y es que este equipo, jugando en un estadio como San Lorenzo, que es un campito mucho más cerrado y con la gente pegada al campo, apretaría muchísimo más y competiría mejor, porque en Castro, con una pista de atletismo que estás a 50 metros de los jugadores... Que el público se queda ya muy lejos, ¿no? Es muy lejos y no hay presión para los jugadores. Sí, eso es lo malo de Riomar. Es verdad que este año el Castro ha hecho un fortín de Riomar y ha jugado especialmente bien en su campo, pero es verdad que la presión de la afición no es la misma que en campos más cercanos. Y la realidad es que el equipo al final... Hombre, yo lo bueno que tiene este resultado es que permite que... Primero porque se ha quitado al Bimenor de en medio, que ya no tiene opciones de llegar a playoff, porque es un poco la decepción de la temporada. ¿Cómo que un poco? Es la decepción de la temporada. Pues eso. Y solo tiene al Bezana de rival, y bueno, pues es un solo rival con quien competir por esa última plaza, pero vamos, que yo creo que va a estar en el playoff, igual que creo que el Sámano acaba campeón. Vamos, eso yo lo de que el Sámano acaba campeón, ahora sí que creo que el partido difícil era el del otro día. Era el del otro día. Y creo que ahora mismo está en disposición. Más que nada porque se están dando una serie de cosas en el contexto, por la parte del Tropezón, que es su rival, que ha tenido 2 puntos de set y no los ha sacado. Exacto. Y el otro día, encima, pues con la trifulca se está generando muchísimo más de lo que va a pasar. Y eso yo creo que les va a descentrar. Y desde ese punto de vista, pues el Sámano sí que tiene opciones. El tema es que ahora tienen en casa al Colindres, que hace 2 semanas te hubiera dicho que era un partido fácil, pero no, pero el Colindres, luego hablaremos del Colindres. El Colindres con el resultado del otro día está salvado en un 90%. Exacto. Tendría que hacer un punto de 6 y puede incluso no hacer ninguno, y en función de lo que haga su rival el Mineros, que este fin de semana recibe al Cayón, que es equipo de playoff, pues es altamente probable que el Colindres, perdiendo en Sámano, esté salvado. Mira, al Mineros puede pasarle lo mismo que el año pasado. El Mineros se salvó el año pasado porque subió el Laredo. Este año el Mineros solo se va a salvar probablemente si el Escobedo no baja.
Sí, que esa es otra que también tendremos que hablar de ello. Y por cierto, me han Dime. hecho la propuesta, los samaniegos, que si el Sámano sale campeón, tengo que hacer el programa con la camiseta del Sámano. Ah, bueno, bien, ¿no? Pero que, que es una propuesta como fácil de cumplir. Muy fácil de No, cumplir. no es Sí, un... para mí no. No es... Qué bueno eres, Luis. No es un reto complejo. Bueno, pues nada, ya estaré yo aquí pendiente de que cumplas con Por la supuesto. promesa, ¿eh? Estas cosas, si uno lo ha prometido, Sí, sí. hay que... chicos, Charles, qué mal, ¿no? La verdad es que, fíjate, Me gustan las expresiones de Luis, Sol- porque qué mal, ¿no? Uf. solo con esa respuesta ya te lo he dicho todo, ¿no? No, fue muy mal. El otro día, después de una primera parte en la que el equipo compitió contra un filial que además es uno de los filiales más técnicamente mejores de la categoría, joder, llegar al descanso con 0-0 y habiendo competido y salir en la segunda parte y desde el minuto 1 empezar no voy a decir, porque nunca me gusta decir que andar por el campo, pero que no estuvieron bien, no apretaron como debieron, el entrenador estaba desgañitándose desde antes del primer gol y acaban metiendo 4 goles en 13 minutos. A mí me parece escandaloso. Y la realidad es que salimos todos muy disgustados del campo, directiva, aficionados, y no se puede dar esa imagen en el último partido en casa, bajo mi punto de vista. Pero la realidad es que el equipo estuvo en la segunda parte horroroso y acabamos con un 1-5 en contra, que bueno, pues que desluce todo lo que estábamos haciendo, por ejemplo, contra el Pontevedra, contra otros equipos. No, y un poco lo que decíais, ¿no? También de, bueno, pues que queda ahora pues la oportunidad de que todo el mundo juegue, en lo que te queda, disfrutar en la medida de lo posible, ¿no? Sí, fue un partido que para el espectador, los pocos que estábamos en San Lorenzo, un domingo por la mañana, a las 12 de la mañana, dices, bueno, pues vamos a ver, porque a mí personalmente me interesaba ver al Fabril, al Deportivo, y la verdad es que me gustó, me pareció un equipo pues muy bien trabajado por Manuel Pablo, el entrenador, y creo que tenía cositas. Y creo que el Laredo la primera parte pues no estuvo mal, era un partido como muy insulso, como no pasaba nada, y en la segunda parte, pues eso, en un cuarto de hora te meten 4 goles. Yo tengo que decir, en honor a la verdad, que me fui con el 0-4, faltaba 10 minutos o por ahí, y dije, me voy porque ya no aguantaba más, es que no veía... Hubo muchos que se fueron, y No yo veía, no puedo reprocharles nada. no veía, y después, mira, si no lo digo reviento, mira, gracias por decírmelo porque lo voy a decir. El otro Si día no ha creo- dicho nada. No, pero es Venías que... tú con ganas de decir lo que sea que vas a decir, procede. No, pero es un tema ya casi que extradeportivo, aprovechando que yo me fui justo pues al poco de salir Iván Argos, el capitán de este equipo, y que posiblemente sea su último partido en San Lorenzo, o sin posiblemente, quizás sea su último partido en San Lorenzo. Hay cosas que no se pueden hacer con determinado tipo de jugadores y en determinados clubes. Si un jugador es posible que se retire o que deje el fútbol o que después de muchísimos años quizás no vaya a seguir en este club, creo que las cosas se tienen que hacer de otra manera. Un jugador de ese, y lo voy a decir, de ese peso dentro de la plantilla, con una trayectoria, pues no sé cuántas temporadas llevará Iván en el Laredo, pero llevará unas cuantas. Creo que la forma de hacer las cosas de un club tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente. Ya no voy a entrar... ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? Clase. Faltó clase y saber hacer. Tú no puedes tener un jugador que se va a retirar y le sacas en el minuto 80. No puede ser. Igual lo que tienes que hacer es sacarle de titular con el brazalete de capitán y en el minuto 30 coges y le sustituyes. Y ya está. Y que el estadio le aplauda. Eso se llama saber hacer las cosas, tener clase. De todas maneras, José... Eso lo puedo decir yo, tú no. Y por eso lo digo yo. Pero lo que sí que te puedo decir es que en este caso hay una serie de circunstancias que han ocurrido que han hecho que las cosas fueran así, pero que no va a terminar así la cosa. Ya te lo anticipo. No, es más, sé cómo va a terminar y no me lo has dicho, pero me lo imagino. Me lo imagino, es que me lo imagino. Y creo que esto, pues en septiembre, en la primera jornada de Liga, se hará como se tiene que hacer. Estoy convencidísimo. Ya está. Sí, que es como lo haría. Probablemente no sea normal. primera jornada de Liga, lo que sí que es verdad que aquí hay unas circunstancias con el caso de Iván que ha hecho que las cosas se hagan así, y en parte eso son cosas que pasan y que no es un tema de... O sea, que está estudiado, hablado y ya poco a poco os iréis enterando de todo lo que va pasando, pero en el fondo no es nuestra intención que efectivamente acabe así lo de Iván, pero que se ha dado Hombre, así. lo doy por hecho. Igual está estudiado y hablado, pero por lo que veo mal gestionado. No, es que no se trata de eso, Por lo porque que
es un problema multilateral. Entonces, en fin, que da igual, que sí, que entiendo la posición y digamos, aceptará la crítica que sea, pero vamos, que en este caso hay circunstancias alrededor que hacen que las cosas hayan salido así. No, es posiblemente, y estoy convencido que no solo... Es más, simplificaría la palabra. En vez de circunstancias, diría circunstancia. Hay una circunstancia alrededor que es la que ha ocasionado esto. Pues ya está, pero que hasta ahí. Pero que no te preocupes, porque estas cosas, haciéndolas bien, tienen solución. Y esto, desde luego, va a tener solución y se hará muchísimo mejor y posiblemente se lleve mejor recuerdo. Sí, estoy seguro que sí. Y respecto a eso, pues eso, nada más que aportar. Yo creo que esto, ya veréis que como al final se entenderán las cosas y acabarán por... Seguro que seguro, estoy convencidísimo. Pero bueno, da igual, el caso es que sí, o sea, la situación, la circunstancia fue un poco... Además que salió mal todo en ese partido, es que no se nos rompió la megafonía antes de empezar el partido, con lo cual no pudimos ni dar las señales ni nada. Fue un fallo multiorgánico, sí. ¿no? Luego después... El preludio del apagón. No me acuerdo qué más pasó, o sea, en realidad fue un partido en el que ocurrió todo y todo mal. Y cuando acabó el partido nos fuimos todos a casa con una sensación de que no era el día, ¿no? Y ya está. Y esta semana pues les toca entrenarán hoy martes, o entrenaron hoy martes, y también el miércoles, el sábado, perdón, y ya pues te cierran la temporada en Langreo, este domingo a las 12, y ya será el último partido de la temporada. Y bueno, el club hace ya semanas, pero sobre todo estas últimas 2 semanas, está ya planteando pues la contratación de nuevo entrenador hay ya un nuevo entrenador pensado, contactado, hablado, dialogado. Hay un contrato encima de la mesa de uno, pero no está cerrado todavía. Pero sí que el club tiene su idea sobre quién quiere ser. Otra cosa es que pues con el tema de las renovaciones, el final de la temporada, pues no se puede decir nada por ahora, pero vamos, que sí que se está planteando, claro, y estamos en ello. ¿Me estás mirando? Hombre, no, quiero decir, no pretendas que adivine yo quién va a ser el nuevo entrenador, cariño. La periodista eres tú. ¿Cómo es eso? Que antes la muerte que la fuente, ¿no? Sí. Algunos valemos más por lo que callamos que por lo que decimos. No puedo hablar, paso palabra de este tema. Sí, además, no puedo hablar porque mi palabra está embargada. Mientras no... Sois un truño de contertulio. No, es que voy a hablar con Jaime. No, el problema es que mientras hay que cambiarlo, pero rápidamente. Mientras no termine la temporada, sí, hombre, los entrenadores siguen vinculados y tal, o sea, es muy difícil. Esto, Inés, es muy sencillo. Esto es como cuando vas a la feria y haces el trato por una vaca. Apretón de manos y la vaca para el camión, pues esto es lo mismo. Y aunque el entrenador tenga o no tenga equipo, al final, durante la temporada hay cosas que no se pueden contar y pueden meter en problemas a la gente, y en este sentido pues preferimos no decir nada. Pero respecto a la renovación de jugadores, pues ya podemos decir que tenemos varios apalabrados en la plantilla que van a empezar a renovar a partir de esta semana. Empezaremos a anunciar, además les queremos empezar a anunciar con la nueva camiseta de Adidas, como parte de la llamada al año que viene. Y bueno, pues yo creo que vamos a poder contar con varios de los jugadores de la plantilla para el año que viene. Son? No sabemos cuántos, porque como digo, no ha terminado la temporada y muchos de ellos, pues dependiendo de quién suba, quién no suba, quién no sé cuál, qué tal, pero la realidad es que sí tenemos apalabrados a varios de ellos que ya nos están diciendo que sí van a continuar. Joder, entonces sí podrías decir cuántos. Es que no te lo sé decir, porque yo no soy quien hago esos contratos. En el mejor de los casos, 7. Bueno, no lo sé. Es que no hago yo los contratos, pero es un número razonable. ¿Razonable? Ya te lo estoy diciendo yo. Es que así todo... Es que al margen de eso, es que este equipo necesita... En el vestuario solo pueden quedar las perchas, perdón por la expresión. Este equipo necesita abrir... Eso sí, me parece un número razonable, teniendo en cuenta que a mí me gustaría, y a nosotros nos gustaría que fueran más, pero que todavía estamos negociando con varios de ellos. Hace falta abrir puertas, sanear, ventilar... Borrón y cuenta nueva, proyecto absolutamente nuevo. De la banda y tal, lo que sí para nosotros es innegociable es que el proyecto de tercera del año que viene... es que me lo has dejado a huevo con lo del proyecto. Este año ha salido todo muy mal, porque lo que mal empieza, mal acaba, es habitual. Si haciendo las cosas bien a veces salen mal, pues haciéndolas mal, habitualmente salen mal. Este año ya no quiero excusas, ¿eh? No, este año ya no hay proyecto viciado. Ya no hay, es que hemos llegado y nos hemos encontrado esto, es que nos hemos además tenido que es tercera adaptar. división y es más predecible todo, y bueno, en fin, que claro, en cualquier caso... no quiero excusas, quiero soluciones. No, yo creo que no hay excusas este año. Yo creo que va a ser un año de sí o no. Y el proyecto de tercera, lo que sí queremos es que sea un proyecto de jugadores que compitan. O
sea, jugadores que, porque sí es verdad que lo que queremos es lo que quiere la afición en Laredo, y lo que siempre hemos querido es un equipo que es guerrero, y lo que queremos desde el entrenador hasta el último jugador, que tengan eso en la sangre. Y a partir de ahí crearemos o seguiremos creando una plantilla en base a ese concepto, y veremos cómo sale. Me parece bien. Pero esto, como el movimiento se demuestra andando, Exacto. todo lo que hablemos ahora pues es chau chau, y esto... Sí, y ya se verá. De todos Absolutamente modos, de a mí, acuerdo. fíjate, esto lo he pensado que yo no estoy en 11 titular, pero bueno, que a veces os oigo, Cada etcétera. día lo haces mejor y puedes estar ya, Efectivamente. y al paso que vamos es altamente probable que estés. Saludo, Jaime, que parece que no le dejo venir. Pero fíjate, esto lo he pensado yo muchas veces, en este caso con el Club Deportivo Laredo, pero bueno, con el Charles, pero esto se usa mucho en política, que es lo mío, es que mira cómo estaba, mira cómo me lo han dejado los anteriores, es que yo acabo de llegar, es que no lo puedo hacer todo en un día. A mí, fíjate, no me vale, ¿no? Y no me vale en esto, y por el mismo motivo por el que no me vale en política, porque tú cuando te presentas ya sabes cómo está, porque además... En este caso, y en política también, el que se presenta ya está en el ajo. O sea, ya forma parte Sí, pero del cotarro. hay alfombras, ¿eh? Uno mira y a lo mejor encuentra cosas nuevas. Eso no te lo voy a discutir. Eso no te lo voy a discutir Eso tampoco. no te lo voy a discutir, eso es cierto. Nosotros no nos hemos encontrado nada Pero- grave. Lo que sí nos hemos encontrado es ciertos problemas de convivencia entre el equipo de la anterior directiva y el nuestro, y al final pues se ha mezclado muy bien, porque en el equipo resultante han quedado varios de ellos, pero es verdad que hubo problemas de convivencia en la directiva al principio, y problemas heredados de que la plantilla ya estaba hecha y de tal, que no nos han permitido margen de maniobra. Por eso dice José que el año que viene no hay excusa, y la realidad es que es así. Pero la plantilla del equipo no lo sé, pero por ejemplo en la directiva, haz tú tu propia directiva, la que a ti te guste, entonces no tendrás problemas. Cuando te presentas a una candidatura, te presentas con una lista que va contigo. Del equipo no tengo ni... Es que no puedo decir absolutamente nada, ¿eh? Eso no tengo nada que aportar. Chicos, que me queda el Racing, claro. Que no hemos Bueno, hablado de espera, ello. que ¿Y del Colindres? ¿El Colindres? Nos faltan nuestros otros dos equipos de la zona. Bueno, al margen del Siete Villas, que el Siete Villas perdió el otro día en casa 0-2 con el Torino y ya está descendido matemáticamente. Y después el otro partido importante que había este fin de semana. Entre dos equipos de la zona. Entre dos equipos de la zona y luchando por evitar el descenso. En este caso fue en Colindres Gama, que el Colindres... Oye, el Colindres hace 3 semanas estaba fatal y ahora ya no está tan mal. Pues ha ganado 2 partidos seguidos. Y Estaba ahí con una pulmonía muy agonizante. Sí, pero y cuando el ha tenido otro que ganar, ha respira ganado. muy bien, ya. te lo El juro otro que día ha ganado me al quito Gama. el sombrero, hay que Ha decirlo. ganado al Gama, le ha pasado por encima. El Gama no puede salir al campo como salió el otro día. Es que no puede salir así bajo ningún concepto. Creo que el Colindres salió mucho mejor. Creo que desde ese punto de vista, Rafa de la Peña tenía muchísimo más estudiado al Gama que el Gama al Colindres. Creo que se aprovechó del error del Gama en la salida de balón, que lo tenía muy trabajado y sabían dónde tenía que hacer la presión, y el primer gol fue fruto de eso. Y después hay cosas que tú no puedes hacer en tercera división, como es regalar goles, y es que es muy difícil permanecer. Cuando regalas y no generas ocasiones, es muy difícil. Y la actitud creo que no fue la mejor. Creo que algunos estaban como muy superados por el ambiente. Un ambientazo en Colindres, la grada llena, una tarde desapacible, lloviendo, con frío. Que fue el sábado. El sábado. Es que no pudo estar peor la tarde. Pues se juntó Eso todo. lo digo de verdad. Mi enhorabuena a la afición, que fue. Pues mira, fíjate, yo ya empecé mal la tarde porque mi equipo, que era el Gama, perdió. La continué mal la noche porque mi otro equipo perdió también, el Real Madrid. Y dije, bueno, Y es verdad. digo, bueno, por lo menos los dos que voy a ver el domingo, a ver si con un poco de suerte empatan, y por lo menos empataron, y así ya 2 heridos en vez de un muerto. Y dices, vale, pues bueno, y así se hizo la tarde el domingo. Sí, tú has tenido nada. Lo domingo te está consolando porque lo del sábado fue tan catastrófico para ti que, bueno, Sí. con lo del domingo te conformas. Lo tenía subido, tenía poca fe el sábado. Yo del partido del sábado solo voy a decir una cosa. Creo que los madridistas han quedado contentos y los del Barça eufóricos. Yo creo que ahí va el tema, porque los del Real Madrid no esperaban esa segunda parte y no esperaban pelearlo tanto. Y la verdad es que al final el Madrid estuvo a punto de ganarle al Barça, pero a punto. Y eso no lo esperaba nadie, ni siquiera yo creo que ellos hasta se asustaron. Volvemos a lo mismo, cuando regalas, al final no puedes ganar nunca. Y cuando tú regalas los goles que regalaste, pues es Nos muy regalas la difícil. primera parte Sí. y los 2 últimos goles. Lo mejor de llegar al descanso fue el resultado. Claro, claro. Que vas llegando Sí, perdiendo así 1-0 fue. y dices, bueno, sigues en partido. Y luego estás en el 86 a punto de ganar, ganas 1-2 y te meten el gol que te metieron, te empatan, y el último gol también es otro escándalo. O sea, al final
que es lo que hay, pero en el fondo hay esperanza. O sea, los madridistas han quedado, digo porque yo también soy un poco madridista, y ha quedado, digamos, con la sensación de que puede ganar la Liga. Me parece que esa es una sensación que la tienes tú y yo no. Podría ser, yo sí. Lo que pasa es que a mí me da un poco más igual porque no, o sea, Madrid pues me gusta, Bueno, ya sabes, sí, pero no eres mega pero no soy apasionado. mega Ya apasionado. sabes lo que es la fe, Luis, que es creer en lo que no se ve. Yo ahora mismo tengo poca fe en el Real Madrid. Yo prefiero que suba el Racing a que el Madrid gane la Liga, por ejemplo. O sea, pero... Pues mira, posiblemente yo también. En las circunstancias en las que estamos y de perdidos al río, que decía el otro, yo ya a las alturas en las que estamos, yo prefiero que suba el Racing a que gane el Madrid la Liga. Y hablando del... Y hablando del esto, Racing... ¿ves? Te la hemos dejado perfecta Sí, para hilar, ¿eh? fíjate, además se ha cumplido lo que decía Luis el otro día, que tú siempre dices esto de... Lo usas mucho, lo de... En segunda todos pinchan en algún momento, no hay ninguno que sea constante. Se ha Pincharon cumplido. los dos, no uno, los dos. Y la realidad es que el Elche lleva 2 semanas consecutivas pinchando. El Levante pinchó y ahora tenemos al Racing empatado con el Levante a 2 puntos del Elche. Y ahí es donde decía yo siempre, es que eso sigo diciendo, es que en segunda es muy difícil, no hay ninguno que pero vaya a ganarlo todo. ¿el Levante dónde pinchó? En Oviedo. Sí. Claro, pero es que el Oviedo es un equipo de ahí con el que puedes pinchar. Sí, pero es que, perdona, el Deportivo de La Coruña es, después del Racing, el mejor visitante, el mejor visitante. de segunda Sí, división. que no Llevaba te lo 9 discuto. partidos sin perder. Que no te lo discuto. Te dije el otro Joder, día no es fácil, que ¿eh? después de ganar en Huesca, que ya volvemos a tener a Maquiavelo a colación, que ya me da igual el cómo. El otro día ganaste en Huesca 3 puntos. Hay que hacer 12 de 18. De momento llevas 6 de 6 de Como esa si media. los robas. Para Como- José ahora es como A mí si me lo vale. robas. Como si los robas. Pero exactamente. este último fin de semana no hubo que robarlo, se jugó bien. O sea, verdad que nos pudieron empatar que estás jugando contra el Deportivo, insisto. A ver, se jugó bien. Pero te pones 2-0, Se aguantas jugó el bien, resultado como ganaste, puedes. ibas ganando 2-0, bien, perfecto, desde ese punto de vista, que el Racing bien, bien, lo que pasa es que tú acabas sufriendo porque los cambios que tú haces no le dan más valor al equipo de lo que tú quitas. Vale, lo y que desde quieras. ese punto de vista... Tú quieres oro, yo me conformo con la plata. Que Bien. no, que el problema radica en que ese tipo de partidos, pues si dura un poco más, igual acabas empatando, pero que había que ganarle, que mi teoría es que me da igual el cómo, Luis, que si tiene que ser Ekain titular y ganar, que te lo firmo siempre, Claro. que yo te lo firmo, y el otro día pues te ganas, con una diferencia respecto a muchos otros partidos, y es que en el minuto 9 ganabas 1-0. Todo lo contrario de lo que suele todo lo pasar. contrario de lo que muchas veces ha sucedido. Dices, vale, pues desde ese punto de vista, fantástico. 3 puntos, me olvido del Depor, pasamos al siguiente, que es el colista, el Cartagena. Me da igual el cómo, hay que ganarle, sí o sí, no hay excusas, tienes que ganarle. ¿Por qué? Porque quedan ahora mismo 5 partidos. Tienes fuera de casa al Cartagena, que es el colista. Después tienes al Eldense, que está rozando los puestos de descenso. Después tienes, me parece que es Almería, Oviedo en casa, Almería fuera y Granada en casa. El Almería, el Granada y el Oviedo son equipos que están ya allá arriba. Que Tienes con al tres- Cartagena, después recibes al Oviedo, visitas a Almería, que ese partido va a ser fuerte, visitas el Elda, que el Eldense es un equipo... que o posiblemente o esté en descenso o esté por en esa ahí. zona limítrofe. Sí, porque ahora el Zaragoza se les ha escapado y cerramos en casa con el Granada, que va a ser otro partido jodido. Pero es verdad que ganar al Cartagena es imperativo, porque esos últimos 4 partidos pues vas a tener que hacer los puntos que puedas, porque son equipos buenos, pero si tienes estos 3... Por eso te digo que a mí la media de llegar a 75 puntos, si llegas a 75 puntos, estoy convencido que vas a estar en el ascenso directo. Eso significa hacer 9 de los últimos 5, de los 15 últimos. Claro, pero es que tenías Y que si hacer haces 12. 3 en el próximo, implicaría hacer 6 de los últimos 12, que es razonable, ¿no? Claro, es que a mí no me parece que los números estén tan desequilibrados. Tú que eres el de los números. No, es que yo sigo pensando que el 70 Racing- yo creo que 75 es el número. Yo no pondría la mano en el fuego porque el Racing sube, pero es que ahora solo veo 3 equipos, porque el Oviedo y el Mirandés ya quedan a 4 puntos del Racing, y el siguiente, que es el Granada, queda a 7. Es decir, yo creo que ya empieza a descartar rivales. El Oviedo tienes un mano a mano, con lo cual te puede recortar y ponerse a 3. Por eso te digo que lo que no puedes tener es un tropiezo este fin de semana. Por eso, pero este fin de semana no puedes tener ese tropiezo porque te puedes encontrar con que ya tienes un espacio suficiente y de esos 3 van a subir 2. Yo no sé cuál es de los 2, porque los otros 2, el Elche y Levante, Bueno, son tu teoría buenos es que el equipos. Elche no va a subir. Yo sigo Tenemos manteniendo una esa apuesta, teoría. Por lo pronto ya he pinchado las Hacedme últimas caso dos que tengo jornadas. guardado el cacho de folio. A ver qué dice ahora No, Eder la teo- Sarabia y se pone a bailar con no sé quién en la bajada del autobús. y a tirar bengalas. Tienes Porque razón. lleva 2 partidos sin ganar. Tu teoría es que no sube ni en playoff.
Yo creo que no digo que no se clasifique para playoff. No, digo que no dijiste sube, que no sube, ni no después sube, del no playoff, asciende. ni por playoff. Sí, no, yo dije que iba a subir en ascenso directo, pero la apuesta no era la mía, era la tuya. Tenemos dos apuestas, esa y la de tu compromiso de la Del camiseta. Sámano. Bueno, de eso camiseta no del va a ser Sámano. O sea, una ahí no apuesta. es apuesta, es compromiso. Sí. Chicos, pues que ha sido un placer, no sé si deciros hasta el lunes que viene. Bueno, sí, porque ya os saludaré, entre que yo salgo el Vaya Sí, Noche y algo entra pasará. 11 titular, no, que no es broma. Estoy viendo a Inés cortando cables, ¿no? en Perpiñán. No. Vamos a hablar con Jaime, a ver qué opina del tema. Un saludo, Jaime. No, el lunes que viene, 11 titular, no creo que haya ninguna Oye, Jaime, noticia. perdona, Inés es más guapa que tú. Si te tienes que ir, te tienes que ir. Jaime, yo quiero decir, si me tengo que volver a encargar de este asunto, tú habla conmigo. El próximo lunes, si no hay apagón mundial ni, no lo sé, una plaga de insectos, que es lo que yo creo que a este país es lo siguiente que le va a ocurrir, habrá 11 titular. Si ha salido en Los Simpsons, será seguro. Efectivamente. Habrá 11 titular y estaréis aquí con Jaime del Olmo. Chicos, mil gracias por haber venido a este espacio de Vaya Noche para no dejar a nuestros espectadores sin su ratito de fútbol. Como siempre, un placer. Me lo he pasado muy bien, ¿eh? Gracias. Como siempre, nosotros también. A vosotros. Hacemos nosotros una pausa y ahora enseguida volvemos. Hasta ahora.